Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta primera clase de Derecho Cooperativo, inaugurando desde una mirada innovativa desde la carrera de licenciatura en Cooperativismo y Mutualismo, nuevas formas de enseñanza-aprendizaje, con lo cual pretendemos iniciar un ciclo continuo, no solamente de encuentros presenciales, sino desde la distancia, un encuentro en el que podamos necesariamente conocernos, aunque sea físicamente. En este equipo cátedra y para esta oportunidad hemos pensado contar con la valiosa participación de los miembros del colegio del CGSIM para acompañar en el dictado de esta materia, que evidentemente tiene como sustento y la base central el análisis de las dos leyes que componen el contexto de esta licenciatura, que es las cooperativas y las mutuales. Mi nombre es Ofelia Montenegro, estoy como coordinadora de esta carrera y por lo tanto no solamente es un gusto inaugurar esta experiencia a través de una clase virtual y desde la posibilidad que puedan tener ustedes en el transcurso de este periodo de 35 días, poder volver a visualizar este breve video, pero con el cual puedan contactarse con la visión, los objetivos y las finalidades que esta cátedra tiene. El solo hecho de hablar de derecho cooperativo y mutual, cuál es la denominación de este espacio, indica que necesariamente el abordaje es desde la disciplina o la ciencia jurídica. Es real que en el conjunto de las personas, cuando uno habla desde las ciencias jurídicas, se imagina un contexto que es el bagaje completo de las ciencias jurídicas y del derecho. Si ustedes observan luego, obviamente, de este encuentro presencial, la lectura del módulo de esta materia, empezamos con un primer eje que tiene que ver con esta iniciación o la introducción al campo del derecho. Así que he pensado que justamente esta clase inaugural, este anuncio de bienvenida y este conocimiento desde la distancia, implicaría generar, por lo menos desde la visión de quien les habla, una pequeña introducción a la denominación conceptual del derecho. La idea es que en este encuentro podamos no solamente entender el concepto de derecho como el conjunto de normas, reglamentaciones, el marco normativo que en el contexto de las asociaciones, organizaciones y entidades que hoy se denominan de la economía social, a nosotros particularmente nos interesa enfocar nuestra mirada en las cooperativas y mutuales. Para ello, definiendo conceptualmente como conjunto de normas y reglamentaciones, también nos obliga a indicar entonces qué entendemos por normas. Me parece importante señalar que en el ámbito del derecho, cuando uno habla de normas jurídicas, está hablando de un concepto que engloba mucho más que simplemente la mención de las leyes. Podemos entonces decir que cuando hablamos de normas jurídicas, lo que estamos señalando es las pautas dictadas desde las autoridades competentes para regir los destinos de la sociedad en general, el comportamiento adecuado a lo que se entiende por lo que es el cumplimiento de esas pautas, reglamentaciones o normas que hablan a arreglar la conducta dentro de una legalidad. Cuando hablamos de un concepto genérico, estamos diciendo entonces que
Norma jurídica es el concepto más amplio y dentro de ellas podemos imaginarnos normas jurídicas de contenido formal, y para ello las vamos a ubicar en el contexto de aquellas que son dictadas por autoridades competentes, según lo indica la Constitución Nacional, para sancionar leyes. Y por lo tanto, cuando se habla de normas jurídicas en sentido formal, la producción de ese derecho es lo que nosotros conocemos y ubicamos como leyes nacionales o provinciales dictadas por las autoridades competentes según la Constitución para sancionar y para indicar la normativa que habla del contexto del ordenamiento dentro de un Estado. También existen dentro de este conjunto de normas jurídicas lo que se llama normas jurídicas en sentido material, que son aquellas que sin ser leyes sí llevan el nombre de decretos, de resoluciones, de disposiciones según la envergadura de la entidad o la repartición del Estado para reglamentar las leyes que han sido dictadas por el Congreso de la Nación. Ustedes se preguntarán, ¿y el porqué de esta pequeña introducción? Justamente porque en el marco de las cooperativas y mutuales, una cosa son las leyes específicamente para estas dos organizaciones y otro es el contexto del marco resolutorio existente que complementan esas normativas, tanto en las cooperativas como en las mutuales. El conjunto de las leyes y las resoluciones, disposiciones, integran lo que podemos denominar dentro del campo de las ciencias jurídicas lo que se llama marco normativo reglamentario de las entidades de economía social, específicamente cooperativas y mutuales. En esta introducción, sobre todo desde la terminología del derecho, creo que es importante no solamente señalar ley o resoluciones, como acabo de enunciar, sino también otros elementos jurídicos que constituyen un marco normativo interno dentro de las propias instituciones, y estamos hablando de los estatutos, de los reglamentos de servicio, que dentro de este marco de autonomía que tienen cada una de estas instituciones, pueden democráticamente regir sus propios destinos, involucrando los fines institucionales que dispongan tener, como así también el marco regulatorio, obligacional y de compromisos que sellan el compromiso de quienes se adhieren para pasar a ser asociados de ella, y que en el conjunto de lo que luego vamos a denominar los deberes y obligaciones asociativos que tiene quien integra estas organizaciones, hablan de lo imperativo que se debe cumplir, tanto de la institución para cumplir en cuanto a los fines institucionales, como los asociados para subordinarse a esa voluntad general, colectiva, que ha dado vida a un tipo de institución colectiva de intereses comunes, en los que los fines fundamentales son la solidaridad, la ayuda recíproca, el compartir y el cooperar en cualquiera de estas dos instituciones. Un tercer apartado dentro de estas de la conceptualización y del alcance que tiene hablar de la legalidad y de las reglamentaciones en el marco de estas dos organizaciones, también deberíamos incorporar el hecho de analizar cómo surge esta denominación de derecho cooperativo. Y para ello nos obliga necesariamente a exponer cómo en el campo del derecho se habla de clasificaciones o de ramas del derecho. La principal clasificación, pero sí debo hacer una aclaración, perdón, y me parece útil. Cuando uno habla de clasificación y de ramas, puede interpretar
que estamos hablando de diferentes derechos. Simplemente por entender o interpretar que cuando uno habla de un derecho civil o cuando uno habla de un derecho comercial o de un derecho laboral, estamos hablando de cosas diferentes. En realidad, lo único diferente es el tipo de materia en el que se trata, pero la unidad del derecho es parte de su concepto. Cuando hablamos de conjunto de normas, estamos hablando de un ordenamiento sistémico, y esto significa que toda norma existente como valor positivo dentro de un Estado depende necesariamente de otra que es superior. Es decir, no hay independencia si no hay unidad, y lo que hay es normas supremas y normas inferiores o que se relacionan con ellas. De manera tal que cuando hablamos de clasificación o de ramas, en realidad lo que estamos es ubicando conceptos según la pertinencia, según la actividad o según el tipo de relaciones o de conductas de las que se tratan, pero nunca perdiendo la visión de unidad. Tan es que es único, sin independencias y sin derivados o sin compartimentos, que cuando hablamos de la primera gran clasificación, público y privado, lo que estamos haciendo referencia es a que cuando se habla de un derecho público, hacemos referencia a que el Estado está presente porque administra y ejecuta los bienes que son colectivos para todos los que conviven dentro de una sociedad, y que el Estado tiene el poder de policía justamente para administrar estos bienes. Y hablamos de derecho privado cuando estamos hablando de la relación de conductas, de obligaciones y de derechos entre particulares por relaciones privadas de esos particulares sin que el Estado tenga una injerencia directa. Luego vamos a clasificar en función de las relaciones de que se trate, y entonces dentro del derecho público hablamos de los bienes fundamentales que tiene todo individuo entre la sociedad, y hablamos de educación, de seguridad, hablamos de las relaciones fundamentales del Estado al administrar la cosa pública. A su vez, cuando hablamos de derecho privado, dijimos recién, estamos hablando de las relaciones entre particulares, y entonces las podemos ubicar según se trate de las personas, del momento que nacen, de los derechos que nacen o empiezan a tener vigencia a partir del fallecimiento, por ejemplo, de una persona, y en este caso concretamente hablamos de la sucesión. Estamos hablando de la identidad de las personas, del domicilio y de la capacidad para hacer, no hacer o de dar cosas. Y también hablamos de los comerciantes, cuando hablamos de un derecho comercial, o hablamos de las relaciones laborales, aunque es un derecho mixto, público y privado, porque el Estado es el principal patrón y tiene que velar por la seguridad de los trabajadores, controlando que se ejecuten los derechos y las medidas que corresponden a los trabajadores en la Argentina. Entonces, en toda esa gran clasificación, nos tendremos que preguntar, ¿existe un derecho cooperativo? Y si existe ese derecho cooperativo y mutual, ¿dentro de qué rama lo estamos ubicando? Esta es la razón de esta pequeña introducción para poder contextualizar esta temática que es específica de nuestras instituciones y obviamente tener en claro que se trata de una rama autónoma de las conocidas dentro del derecho, y dentro de ellas las podremos ubicar perfectamente dentro de la rama del derecho privado. Si hablamos de los orígenes del derecho cooperativo y mutual, tendríamos que decir que existen antecedentes del movimiento cooperativo y mutual en la Argentina antes de que exista legislación. Y no solamente legislación específica de cooperativas o mutuales, sino la legislación del Código Civil. Porque en los inicios de la vida del Estado argentino, de 1880 en adelante,
con la presencia de los inmigrantes y obviamente de su bagaje cultural, estos principios, estas ideas del cooperativismo y mutualismo en Europa los trajeron también al país. Entonces, esa vida, esas relaciones, lo cotidiano de esas organizaciones formadas por los inmigrantes en la Argentina, vivían consustanciados con esas prácticas de la cooperación, aun cuando la Argentina todavía no tenía leyes y ni siquiera tenía un código civil. Tendríamos que hablar que hay un antes de una legislación y luego de los antecedentes legislativos en la Argentina. Obviamente luego del Código Civil, luego del Código de Comercio y la incorporación en el Código de Comercio a principios, finales del siglo XIX en la Argentina, con la incorporación de 2 o 3 artículos haciendo referencia a las cooperativas, podríamos empezar a hablar de los primeros precedentes legislativos del derecho cooperativo en la Argentina. Pero obviamente esos 3 o 4 artículos y además asociados que ante cualquier falencia o poca claridad de los mismos en la práctica como usos y costumbres debía relacionárselo con lo prescriptivo en función de las sociedades, tampoco solucionaba los problemas jurídicos que pudieran existir para las primeras organizaciones. Hay una tercera etapa dentro de estos orígenes del derecho que lo podemos situar ya en el siglo XX, cuando se sanciona la primera ley de cooperativas, que siendo aún muy breve y escueta, con sus pocos artículos, evidentemente vino a solucionar diferencias y dificultades por lo menos en el accionar cotidiano de estas primeras organizaciones en el país. Y una cuarta etapa, y la definitiva, podríamos decir, es definitiva por el hecho de que no se haya modificado la ley 20.337 o que no se haya modificado el texto de la ley de mutuales, excepto 2 o 3 artículos en forma reciente. No podemos decir que se ha cerrado la etapa, pero sí podemos decir que es la etapa más extensa en cantidad de años con una vigencia de la ley. Para hablar concretamente de la ley 20.337, tendríamos que decir que es una continuidad de la anterior, que en alguna medida el hecho de tener una ley específica implica hablar de una cierta autonomía en el sentido de que justamente por tener una ley contextualmente para estas organizaciones y que ya no dependan del Código de Comercio, está marcando un principio de autonomía en cuanto al concepto de derecho en función de regir la vida y las normas jurídicas de estas instituciones. Lo mismo deberíamos decir respecto al texto de la ley de mutuales, de manera tal que a ambas las exinde completamente, a una del Código de Comercio y en el caso de mutuales de lo que corresponde a al Código Civil o específicamente en el Código Civil a las asociaciones civiles. Creo que esto nos está indicando, por lo menos, hablar en un principio de los orígenes de esto que denominamos derecho cooperativo y que deberíamos también imaginarnos que estos sustentos jurídicos son los que van a dar las razones y los fundamentos para las propias organizaciones en las defensas de cada uno de las implicancias que pueda tener en sus relaciones públicas con otras instituciones o con el Estado, por ejemplo, en el tema impositivo, de las razones, de las justificaciones y de los argumentos que fueran necesarios para que se pueda contextualizar la diferencia de estas organizaciones con otras que persiguen fines de lucro. Me gustaría así, a continuación, marcar, aunque esta presentación de diapositivas también va a estar colgada, puesta para disposición de ustedes,
un resumen de lo que hemos denominado un marco normativo de las entidades de la economía social. En este contexto actual en el que dentro del conjunto de lo que se denomina economía social no solamente lo integran las cooperativas y mutuales, me parece importante marcar algunas de estas características que son las que efectivamente sustentan la doctrina, los principios y dentro, o específicamente desde el enfoque jurídico, aquellos que están marcando una idea de unicidad en función de lo que el contexto en sí lo evidencia para cada una de estas organizaciones. La conceptualización de este tipo de empresas sociales, nos marcan en cualquiera de ellas rasgos distintivos y desde lo jurídico variantes que evidentemente son las características centrales dentro del dogma, de los principios, y que al mismo tiempo las diferencian de aquellas entidades privadas que trabajan en el contexto del capitalismo y no desde la solidaridad, para decirlo de alguna manera. Y estas son las que tienen que ver con una democratización de la economía en redes, de la heterogeneidad que se da en la conformación del sector. Un signo relevante es el capital social, que es el movilizador de estas organizaciones y que al mismo tiempo marca el factor de democratización. Otra característica tiene que ver con las prácticas sociales en las que la actividad colectiva es una manera de enfrentar las dificultades o resolver las crisis, y en algunos casos la mirada general con la cual quieren iniciar sus actividades económicas, en el caso de las cooperativas, o enfrentar o afrontar acciones en el que la reciprocidad a partir de los aportes permita usufructuar de los servicios prestados por la propia entidad o terciarizados por las instituciones. Una característica fundamental es que son o se constituyen dentro de un marco de autonomía justamente para autogobernarse con autonomía de todo poder y de toda relación con entidades del sector público, por ejemplo, aun cuando pueden constituirse con la participación, en el caso de cooperativas mixtas, con participación y capital del sector público. Lo fundamental es que son voluntarias, es decir, que quienes deciden integrar esta constitución de entidades lo hacen simplemente porque se involucran en el compromiso y en el dogma y en los principios, y no por coacción de otros para la incorporación. En cuanto a lo que vamos a marcar como el derecho positivo dentro de lo que, cuando hablo de derecho positivo, estamos hablando de lo que hoy está vigente en materia de cooperativas y mutuales, podemos señalar que esto surge a partir de la propia naturaleza, de la denominación, de los criterios de autonomía, que está obviamente sustentado a partir del artículo 14 de la Constitución Nacional como derecho a asociarse. Luego vamos a marcar las características fundantes dentro del derecho desde la visión, desde la ciencia jurídica, y por lo tanto vamos a decir que se sustentan a partir de un sistema normativo interno que es el resultado del accionar de quienes deciden conformar este tipo de organizaciones, y desde la mirada del derecho a partir de la voluntad de cada uno, libre, con discernimiento y con total autonomía para incorporarse a ellos, para integrarla, y obviamente que acuerdan ser autogobernados a partir de los principios que cada uno otorgue y que se ven plasmados en sus estatutos. Dentro de ese ordenamiento normativo tendríamos que señalar que esto surge a partir
de la propia autogestión de sus miembros, que tienen por finalidad la satisfacción y la realización de las actividades sociales. Por lo tanto, en el estatuto y en esas normas están incorporados esos principios, esa voluntad, esa aspiración, esas metas y esas misiones. Ese orden imperativo marca la obligación tanto de los asociados de cumplir esas pautas como de respetar esos principios. Y cuando hablamos de imperativo estamos señalando la obligación, el compromiso, la subordinación, esos principios, no solamente porque es su propia ley interna o podríamos decir su ley fundamental, sino por el hecho de acatarlas. Y de no acatarlas tiene obviamente la libertad de apartarse, de retirarse, pedir su remoción o simplemente, en su caso, la renuncia y retirarse de la misma. Es decir, pero mientras decida permanecer, la ley interna que lo obliga, que lo compromete, es justamente ese marco normativo. La vinculación jurídica, que es lo que señala el doble juego del derecho y la obligación, es en un acto de asociación el libre juego de la aceptación externa de un acto voluntario que efectuado con discernimiento, con intención y con libertad, de vincularse con ese tipo de institución y con los fines que esa institución a la que él voluntariamente acepta participar son las actividades y los servicios que va a cumplir, que va a prestar o que va a ejecutar dentro de la misma. Esa participación, en el caso de las cooperativas, tiene un carácter, desde lo latín vamos a señalarlo como intuito personae. Esto significa que solamente esa persona es la que reviste el carácter de asociado y que las cooperativas no lo puede trasladar por sí. No estamos hablando de una sociedad anónima que podría vender, ceder sus acciones sin que, digamos, no tiene un valor de cambio, sino la persona es lo importante. De manera que no hay la premisa es la intransferibilidad del carácter del asociado. No se puede trasladar ni siquiera en el caso de herencia. Es un acto jurídico distintivo, propio, que marca la voluntad social de incluirse dentro de una cooperativa, y por eso en el caso de las cooperativas estamos hablando de una participación, de una vinculación, de un negocio jurídico que para los cooperativistas los denominamos como acto cooperativo. Y en el caso del capital social, aunque en la continuación de las clases vamos a ahondar específicamente en lo que se llama capital integrado y el capital de la institución, aquí nos vamos a limitar simplemente a enunciar el valor, la significancia de un capital social, en el sentido de que es el requisito esencial y fundante para la acción y la actividad económica que en el caso de las cooperativas va a desarrollar, o es el motivo, la razón y el fundamento para brindar y poder efectivizar los servicios que plasme una entidad mutual. Entonces, la actividad propia, productiva, planificada de acción, de servicios y de ayuda recíproca solamente puede ser posible a partir del sustento y la base de ese capital social. Otra característica que engloba es la gestión democrática en cualquiera de las dos instituciones. Esto significa que solamente los miembros que la integran pueden dirigir, administrar y ejecutar las acciones institucionales. No puede haber participación de personas extrañas en la vida institucional, y obviamente todos tienen derecho a ser elegidos directivos, consejeros de las organizaciones. Las estructuras de gobierno son complejas y diferenciadas precisamente porque están sustentadas en esta gestión democrática, y por lo tanto vamos a tener órganos como la Asamblea, como
la sindicatura y el consejo de administración o la comisión directiva en el caso de mutuales, que son perfectamente diferenciadas las acciones que cada uno de ellos va a ejecutar. El hecho de que sean órganos colegiados también está marcando una garantía de intervención de varias personas en el accionar y en el control de estas propias instituciones. Finalmente, hablamos de un control de legalidad y de supervisación que engloba en las figuras de la sindicatura o de la fiscalización en las mutuales, que son los órganos que representan en realidad al conjunto de asociados en el control de legalidad que hacen de los actos de administración que ejecuta el órgano de administración. Finalmente, estamos hablando de una fiscalización interna y externa en cualquiera de las dos entidades, y el carácter de esencial, indispensable e irrenunciable que está indicando para cada una de estas acciones. Luego de este video y de esta clase inaugural, queda abierto para la ejecución presencial con ustedes en la sede del CGSIM. Pero en lo que a mí respecta, ha sido una oportunidad que no dejo de sentirme sumamente cómoda de poder iniciar una forma innovativa de encontrarnos desde la distancia con nuevas herramientas que permitan no solamente el momento del encuentro presencial, sino la repetición constante y a criterio de ustedes en la oportunidad que lo crean conveniente de abrir este video, de abrir la presentación de las diapositivas para reiterar los conceptos que ustedes entiendan necesario volver a visualizar. Con esto me despido desde Santiago del Estero y obviamente el contacto personal que podemos iniciar no solamente con el espacio, con la materia, sino en lo que respecta a la propia gestión de esta carrera en la sede de Buenos Aires.